Buenos días, buenas tardes, dependiendo de en qué momento nos estén viendo. Hoy día empezamos el tercer programa de Entretiempo. Bueno, hoy día vamos a mezclar un poquito de actualidad, un poquito de historia. La pelota ha dejado de rodar, pero las noticias no paran. Sobre todo desde México han llegado bastantes noticias. Joaquín, ¿qué nos puedes contar? Bueno, hoy les voy a hablar principalmente de un equipo con mucha historia, el Monarcas Morelia, que fue fundado el 4 de junio de 1950, tiene 70 años de historia, y bueno, es tan importante para nosotros porque tiene 5 jugadores en su nómina. Gonzalo, chileno, obviamente. Gonzalo Jara, Jorge Valdivia, Martín Rodríguez, el Chino Millar, el Seba Vegas, y ahora se había llegado a acuerdo con Nicolás Díaz, el jugador de Palestino. Pero ¿qué pasó? Hace algunos meses, hace algunas semanas, empezaron a rondar rumores sobre un posible cambio de sede del club. Y todo esto se concretó el 2 de junio, cuando la entidad, a través de sus redes sociales y las redes sociales también de la Liga MX, confirmaron que el club había solicitado un cambio de nombre y sede para la entidad. Es así como se confirmaron los rumores y dejaron atrás 70 años de historia y a toda su hinchada. Ahora, este equipo se cambia de sede, se renombra Mazatlán de Sinaloa. La justificación de los directivos para hacer este cambio de sede principalmente tuvo que ver con que esta zona de México les podría proporcionar una mayor posibilidad de un proyecto a largo plazo. En específico, esto fue lo que dijeron. Eh, Aunque difícil, daría viabilidad de largo plazo a una organización comprometida con el deporte. Es así como el club cambió tanto su escudo como su sede y ya no será más de Morelia. El problema no solo termina ahí, sino que los jugadores de la plantilla de Morelia quedan en libertad de acción, ya que no tienen contrato con este nuevo club. Es por esto que nos interesa tanto. 5 jugadores chilenos quedan libres a la hora de empezar este nuevo campeonato mexicano. Y por eso que no sabemos y tenemos incertidumbre qué va a pasar con ellos. Ahora, ¿qué se sabe de este nuevo equipo? Su primer refuerzo ya es un chileno, es el central de Palestino, jovencísimo, proyecto a futuro de fútbol chileno, Nicolás Díaz, hermano de Paulo. Y el día de ayer acaban de confirmar su nuevo DT, Francisco Palencia, ex DT de Nico Castillo, ¿no es así, Daniel? Y bueno, eh, pero el problema no solo radica aquí. ¿Qué pasa con Morelia? Antiguos jugadores y estrellas del club están tratando de rememorar el nombre del club a través de un nuevo club, el Atlético Morelia. Se está trabajando para ello y se está trabajando para que la ciudad vuelva a tener un club. Ahora, este club no sería en la Liga MX, sino que sería en una liga inferior a esta. Eso más que nada con el Monarca Morelia. ¿Qué dicen, chicos? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, yo había escuchado que ya Seba Vegas no había renovado, había avisado mediante sus redes sociales que no iba a seguir en el equipo, y el Chino Millar tampoco. El resto de los chilenos creo que no se sabía nada. No, o sea, es muy poco lo que se sabe y es complicada la situación porque algunos jugadores chilenos como Gonzalo Jara o Jorge Valdivia hacían sus primeras armas en el equipo. Jorge Valdivia había jugado 4 partidos recién en Morelia cuando vino toda esta suspensión y ahora se disuelve el equipo, así que no sabemos qué va a pasar. Bruno, Sí, ojalá se arregle el destino de nuestros jugadores chilenos, pero no tengo duda que Gonzalo Jara y Valdivia y Vegas también van a encontrar club fácilmente por su gran calidad. Bueno, y siguiendo la línea de nuestro capítulo, el fútbol mexicano se ha visto impregnado de la cultura de su país, ligada al narcotráfico, a la corrupción y a tantos casos de ese estilo, y eso ha sido llevado al fútbol, por lo cual les voy a hablar de
Carlos Ahumada y su obsesión por comprar el ascenso. Carlos Ahumada es un empresario argentino, nacionalizado, mexicano, que para que entiendan su apodo es el señor de los sobornos. Ha sobornado desde el presidente de México en un instante hasta los árbitros de la segunda edición mexicana. Ese es su espectro de trabajo. A principios del siglo decide comprar al Club León. Lo hace de una manera truculenta, le dice al antiguo dueño, ya, pues te lo voy a comprar en tantas cuotas. Carlos Ahumada compra, o sea, paga una cuota, y después le comunica, sabes que ya no te voy a pagar ninguna cuota más, y listo, a su estilo, compra el Club León. Entonces se ve frente a la siguiente situación. Adquirió un club de segunda división por un precio bajísimo, por lo cual si lo logra ascender a primera división, va a ser el negocio de su vida. Entonces en ese minuto se pone en su cabeza, yo este club lo voy a ascender sea como sea. Llegan los playoffs de ascenso, los cuartos de final, versus los Lagartos de Tabasco. El partido de ida, Club León pierde de visita 2-0, por lo cual está muy difícil su clasificación. Pero Carlos Ahumada, nuestro empresario corrupto, dice: no se preocupen, nosotros vamos a clasificar sea como sea, yo no vine a invertir aquí por nada. Entonces decide pagarle a los jugadores del Lagarto de Tabasco para que se dejen perder 500.000 pesos mexicanos, que para ese entonces, y para un jugador de segunda división de México, era mucho dinero, mucho dinero. ¿Qué es lo que pasa? Empieza el partido de vuelta, Lagartos de Tabasco con una ventaja de 2-0, y esto es contado por su técnico de aquel entonces, Antonio Carlos Santos. Él cuenta que los jugadores llegaban y no metían ni una, se perdían los goles clarísimos. Comienza el segundo tiempo, sigue 0-0 y 4 goles de un minuto para otro, 2 de pelota parada y 2 de jugada. El Club León clasifica la siguiente ronda y Carlos Ahumada logró comprar esa clasificación. Antonio Carlos Santos, el técnico del Lagarto de Tabasco, el equipo eliminado, cuenta que al día siguiente, ya eliminados, van a desayunar. Llega al salón del desayuno en el hotel. Y cuando llega se da cuenta que no hay ningún jugador de ese equipo. Todos habían ido con sus 500.000 pesos mexicanos, porque bueno, ya habían sido eliminados. La artimaña sigue. El Club León, el equipo de Carlos Ahumada, sigue clasificando y llega a la final por el ascenso contra Irapuato. Recordemos que León es del estado de Guanajuato y el otro equipo del estado de Guanajuato es Irapuato. Entonces el clásico de ese estadio definía quién ascendía. Carlos Ahumada, con su mentalidad empresarial, dice: ya, estoy a 2 partidos de conseguir el ascenso, ¿qué voy a hacer? Voy a comprar al equipo rival para asegurarme ascender. Muy, muy lógico. Entonces va a hablar con Irapuato, inicia las negociaciones, está a punto de comprar, se iba a asegurar el ascenso, comprando el equipo rival, cuando en un entrenamiento del Irapuato, del otro equipo, el entrenador y la directiva le comunica a sus jugadores: miren, Carlos Ahumada está a punto de comprar el equipo, tienen que dejarse perder. Y eso cayó muy mal en los jugadores, dijeron: no, por ningún motivo, le dijeron: presidente, confía en nosotros vamos a ganar en la cancha, así que terminen las negociaciones con Ahumada. Perfecto, le dice: ya voy a confiar en ustedes, jugadores de Irapuato. Llegan los 2 partidos de la final y sucede eso. Irapuato vence a el equipo de Carlos Ahumada y finalmente Carlos Ahumada no logra comprar el ascenso, estuvo a punto y finalmente asciende Irapuato y el plan de Carlos Ahumada se ve truncado. Un detalle: en esta final ocurrieron cosas impresionantes. Carlos Ahumada, en el partido de vuelta, instaló un comando armado de él dentro del estadio para que el partido no se jugara. Y la policía no intervino porque él también había comprado la policía. Finalmente los hinchas del Irapuato entran, se enfrentan con este cartel dentro del estadio y se logra jugar el partido. Esa es la historia de Carlos Ahumada, que bueno, ha tenido un montón de cosas más. Daniel, para seguir por la línea del fútbol mexicano.
para seguir con esta historia un poco loca que nos cuenta el fútbol mexicano. Les voy a contar la historia de un equipo que gracias a los nexos que tenía uno de sus dirigentes con el narcotráfico, duraron solo un año en el profesionalismo. Bueno, a fines del año 2007, Mapaches de Nueva Italia, de Michoacán, lograron el título del torneo de clausura, logrando con ello también el ascenso de tercera a segunda división, convirtiéndose en profesionales. Bueno, el sueño del profesionalismo duró muy poco, menos de un año, ya que el 15 de octubre del año 2008 los suspendieron de la competición de la segunda división y posteriormente, semanas después, los desafiliaron de la misma Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, este propietario del club, Wenceslao Álvarez, fue el responsable y, bueno, les cuento un poco. 8 de octubre del año 2008, los mapaches visitaban Coapa para enfrentarse a una de las filiales del América de México, uno de los equipos más grandes del país. El resultado final fue un 4-0 a favor de los locales, pero eso pasó a segundo plano, ya que tras finalizado el partido, llegaron miembros de la Agencia Federal de Investigación a las instalaciones del americanista para llevarse a tanto jugadores como personal de los mapaches. La razón era una, simple, que Wenceslao Álvarez, alias Wenchis, era investigado por estar ligado a carteles de narcotráfico mexicano. Días después salieron autoridades y explicaron a los medios que la organización criminal se encargaba tanto de comprar como traficar droga hacia Estados Unidos y lavaban el dinero producto de esas mismas actividades criminales. El equipo, después de ser desafiliado de la federación, fue disuelto. Entonces, se dijo en la prensa que era el capricho del narcotráfico mexicano. Al final duró muy poco el club, ni siquiera 3 años. Entonces, se notó que el objetivo no era competir. Bueno, una de las cosas que más llamaban la atención de este equipo eran los lujos que ostentaban. Incluso aún más que los equipos llamados grandes de México, por ejemplo, viajaban de ciudad en ciudad con unos buses de última generación, cosa que en el año 2008 no era muy visto en los equipos de fútbol, menos en una segunda división, menos en un equipo que venían haciendo hace muy poco tiempo. Y bueno, para terminar, les cuento, uno de las figuras del equipo que después de todo este mal rato que pasó, pudo explotar, ahora juega en el Tijuana, es Ángel Sepúlveda. Tiene 29 años y él inició su carrera en el Mapaches de Nueva Italia. De hecho, en sus registros salen los 25 goles que él hizo en su paso por el equipo. Joaquín, ¿tú tienes alguna historia para contarnos? Sí, ya para ir finalizando ya estas historias extravagantes del fútbol mexicano, les voy a contar sobre la posibilidad que tienen algunos equipos de pagar para no descender. Este es el caso del Tiburones Rojos de Veracruz, que en el primer periodo del 2019, en el primer semestre, tenía el récord negativo, claramente, de descenso más prematuro en la historia del fútbol mexicano, ya que en las primeras 11 fechas ya había sido sentenciado a descender de forma futbolística. Pero la Liga MX le dio la posibilidad de pagar una cláusula para mantenerse en la primera división al menos por una temporada más. ¿Qué pasó? Los Tiburones Rojos pagaron esta cláusula de 120,000 pesos mexicanos y se mantuvieron en la Liga MX. Pero en el segundo semestre, al tener deudas importantes, el club fue desafiliado de la Liga MX. Y por lo tanto, jugador que pertenecía a ese club quedó libre. Este es el caso de Brian Carrasco, el jugador chileno, que era parte de la plantilla del club mexicano. Pero este no es el único caso. También tenemos a otros equipos que han ocupado esta
esta táctica para mantenerse en el fútbol. También lo han hecho el Querétaro, pero lo hizo de otra forma, no pagando una cláusula, sino comprando la licencia de otro equipo. Así fue como compró la licencia del Jaguares de Chiapas de primera división y logró mantenerse en primera. Ya finalizando y dando una pildorita de fútbol mexicano, de actualidad sobre todo, el club Cruz Azul, el importante club del país norteamericano, está peligrando de ser desafiliado de la Liga MX por problemas de su presidente, quien habría sido acusado de lavado de dinero. ¿Qué les parece, chicos? Impresionante. Una locura. Antes del cierre, Daniel, hacer un resumen, creo que los mexicanos creen conseguir todo con el dinero. Al final, en la historia está vinculado, ya sea el narcotráfico, ya sea lo de los descensos. O sea, su cultura baña a su fútbol, como pasa en todos los países. Un país que se ha movido siempre así, o sea, no es solo un caso o dos casos, porque fuera de nuestros 3 casos que hoy día presentamos, hay muchos más. Bueno, Sí, con sí. eso... Una última Joaquín, cosa, Daniel. No, creo que el fútbol mexicano, la verdad, se mueve muchos millones y es relevante para nosotros principalmente porque es la liga donde hay más chilenos en el extranjero. Así es que, nada, es impresionante los millones que se mueven en el país norteamericano. bueno, con eso damos por finalizado nuestro tercer capítulo. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una buena semana. Saludos.